Hay casas que son, no sé, más que ladrillos y techos. Son como testigos silenciosos de la historia. Totalmente. Lugares que parece que absorben las vidas, las pasiones y las luchas de quienes vivieron ahí. Absolutamente. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos lugares. La famosa Quinta Luz en Chihuahua, la mismísima casa de Pancho Villa. La misión de hoy, partiendo de un recuento histórico muy detallado, es rastrear la increíble transformación de esta casona. Vamos a seguir su viaje desde que era, una residencia burguesa de principios de siglo, Ajá. cómo se convirtió en un cuartel revolucionario en plena ebullición y su destino final como el museo que hoy resguarda la memoria del Centauro del Norte. Y lo que a mí me parece fascinante es cómo cada etapa de la casa es un espejo. ¿Un espejo? Ujú. ¿De qué? No solo de la vida de Villa, sino de los cambios brutales que estaba viviendo México. La historia de este edificio es, en miniatura, la historia de una revolución. La historia de una revolución en una casa. Exacto. Es el relato de cómo los símbolos del poder simplemente cambian de manos. Me encanta esa idea, la revolución en chiquito. Pero para entender esa transformación, supongo que tenemos que empezar por el principio. Por supuesto. O sea, ¿qué era este lugar antes de que Villa siquiera pusiera un pie ahí? ¿A quién le pertenecía? Exacto. Hay que poner el escenario. Antes de Villa, la casa ya tenía su propia identidad. La construyeron en 1905, en plena paz porfiriana, Ah, claro. para una señora de la alta sociedad de Chihuahua, una tal Corina Cúpula D. Era, pues, el arquetipo de la casona señorial de la época. O sea, me imagino la típica casa de una familia acomodada. Pasillos largos, un patio central enorme para el calor del norte y caballerizas, claro. Justo. Una casa hecha para una vida tranquila, muy ordenada. Totalmente. Estaba en la colonia Santa Rosa, en la calle 10ª, un buen barrio para la época. Era un símbolo de esa élite, de ese orden social que, precisamente, la revolución venía a poner de cabeza. ¡Claro! Representaba la estabilidad y la riqueza de un régimen que, ya se estaba pudriendo por dentro. Fíjate que el hecho de que Villa termine ocupando este espacio es... Es poético y brutal a la vez. Sí, no es una simple anécdota, es como el presagio de todo lo que está por venir. Exacto. Entonces, ¿cómo llega el general a este símbolo del viejo orden? Pues llega como llegaba a todos lados, como un torbellino. Para 1911, la División del Norte ya es una fuerza imparable. Imparable. Y Villa es una figura que inspira tanto miedo como devoción. Él y su gente llegan a Chihuahua y, según las fuentes, primero simplemente rentan la casa. Ah, no la compran de inmediato, la rentan. ¿No? ¿No? ¿Y por qué esa casa en particular? ¿Fue casualidad? No lo creo. Era perfecta para sus necesidades. Tenía esa dualidad que necesitaba. Dualidad. Sí, por un lado era suficientemente grande y, digamos, elegante para ser una residencia familiar, un lugar para anclar a los suyos. Un hogar. Pero por otro, su tamaño, el patio, las caballerizas, la hacían un centro de operaciones ideal, el lugar perfecto para planear, reunirse y dirigir. Mitad hogar, mitad cuartel. Y ahí es donde la historia da un giro tremendo. Porque una cosa es rentar y otra muy distinta es adueñarse del lugar. Exacto. El punto de quiebre es 1914. Villa está en la cima del mundo. Ya no es solo un general rebelde. Es el gobernador de Chihuahua. Es el gobernador. Tiene el poder absoluto en el estado. Y con ese poder toma una decisión. Compra la casa. Paga por ella 6,000 pesos. Y lo primero que hace, que a mí me parece un detalle increíble, no es fortificarla, No, es rebautizarla. La llama Quinta Luz en honor a su esposa María Luz Corral. analicemos eso, porque es un acto potentísimo. No fue solo una transacción inmobiliaria, Para nada. fue un acto de apropiación simbólica. Tomó un emblema del viejo régimen, una casa burguesa, y le impuso su propia marca, La de su familia. la de su familia y, por extensión, la de su causa. O sea, no era solo voy a comprar una casa más grande. Era como plantar una bandera en territorio enemigo, pero sin disparar un solo tiro. Justo, una guerra de símbolos. Exacto. Y es una táctica de poder tan antigua como la historia. Cuando un conquistador toma un palacio, el mensaje es clarísimo. El poder ha cambiado de manos. Lo que era de ustedes, ahora es nuestro. Villa estaba haciendo precisamente eso, y con un toque muy personal al dedicarla a su esposa. Y no se queda ahí, porque también la remodela por completo. Sí,
La transforma a su gusto. Y no escatima, ¿eh? Las fuentes mencionan que contrata a maestros de obra conocidos como Santos Vega. O sea, gente de renombre. De renombre local, sí. E incluso trae a un pintor italiano, Mario Ferrer, para que se encargue de los acabados interiores. Quería que la casa reflejara su nuevo estatus. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Se convirtió en un palacio ostentoso? No exactamente. Fue algo más complejo. El resultado fue una mezcla única, lo que una de las fuentes describe como un pequeño palacete norteño. Un palacete norteño. Me gusta. Conservaba la estructura señorial, pero ahora tenía el alma de la revolución. Te podías imaginar a los generales de la División del Norte entrando a caballo al patio central. ¡Wow! Mientras adentro, en un salón decorado con detalles europeos, se decidía el destino de una batalla. Esa era la Quinta Luz. ¡Qué imagen! La casa se convierte entonces en el verdadero cerebro de la División del Norte. El epicentro. El epicentro de todo. Sin duda. Durante los años más duros de la lucha, de 1914 en adelante, todo pasaba ahí. Era la oficina política de Villa, la casa de gobierno de facto, el lugar donde recibía a sus jefes militares. Las estrategias, las alianzas. Las traiciones. Si esas paredes hablaran, tendrían la historia completa de la guerra en el norte. Pero bueno, la rueda de la fortuna gira y la suerte de Villa cambia drásticamente. El material que tenemos menciona un dato que me llama mucho la atención. ¿Cuál? La casa queda abandonada por unos 5 años. Sí, cuando las cosas se ponen feas para Villa y tiene que replegarse, incluso buscar refugio en Estados Unidos, la casa se queda vacía. Y ese silencio de 5 años es casi tan elocuente como el bullicio anterior. Es que me la imagino. Después de ser el centro neurálgico del villismo, de repente, nada. El silencio. El polvo acumulándose en los muebles, el patio llenándose de maleza. Es como si la casa misma estuviera en suspenso, aguantando la respiración. Es una metáfora perfecta. Esperando a que la revolución decidiera su siguiente capítulo. Y cuando Villa regresa, ya no es el gobernador en la cima del poder. Es un hombre diferente, que ha firmado la paz, que se ha retirado a su hacienda en Canutillo. Ya no es el mismo Villa. No, vuelve a usar la casa como su base en Chihuahua, pero el ambiente ya es otro. Es más un refugio que un cuartel. Y la usa hasta su asesinato en Parral en 1923. Y ahí es donde podría terminar la historia de la casa. El gran hombre que le dio su identidad ha muerto. El lugar podría haberse convertido en una ruina. Pudo haber sido, pero no lo fue. Un pie de página en la historia. Y no lo fue por una sola persona, su viuda, Luz Corral. Su figura es de verdad fundamental para que esta historia continúe. Ella es la que transforma la casa. De un escenario de la historia a un archivo de la memoria. Se convierte en la guardiana del legado. En la guardiana y en la primera curadora. Hay que pensar que, tras la muerte de Villa, ella permaneció en la Quinta Luz por décadas. ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte en 1981. 58 años. Vivió ahí rodeada literalmente por los fantasmas y los objetos de su esposo. 58 años. ¿Y qué hace durante todo ese tiempo? Porque no se trata solo de vivir ahí. Ella, de manera casi instintiva, empieza una labor de preservación monumental. El recuento histórico nos dice que reunió todo. ¿Todo? Todo. Las fotografías, las armas, los documentos, los muebles originales, las sillas de montar, los uniformes, todo lo que tuviera que ver con Villa y la División del Norte. Vaya, lo convierte en su proyecto de vida. Totalmente. Y lo más fascinante es cómo lo comparte. No lo encierra bajo llave. Poco a poco, de manera orgánica, convierte la casa en lo que la fuente llama un museo casi doméstico. Me encanta ese término, museo casi doméstico. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? Pues hay que imaginarse la escena. No era un museo formal con vitrinas y letreros. Para nada. Era una casa viva. ¿Te recibía ella misma? Doña Luz te recibía en la sala y te decía: mire, esta es la silla donde el general se sentaba a leer los informes de batalla. O te llevaba a una habitación y te mostraba sus pistolas contándote la historia detrás de cada una. ¿Era un acto de memoria personal? Casi un ritual diario para ella. O sea, los visitantes no solo veían los objetos, recibían la historia de primera mano. De la persona que mejor lo conoció. ¡Exacto! Los veteranos de la Revolución deben haber hecho peregrinaciones a esa casa. Justo. Para ellos, visitar a Doña Luz y ver las pertenencias del general era una forma de reconectar con su juventud, con su líder.
ella mantuvo viva la llama del villismo durante medio siglo, Cuando la historia oficial a veces intentaba minimizarlo. o demonizarlo. Ella fue su defensora más férrea a través de la memoria tangible. ¡Qué mujer tan increíble! Entonces, durante décadas, el legado de Villa fue algo privado, íntimo, custodiado por el amor de su viuda. Pero eso no podía durar para siempre. No, y ella lo sabía. Para 1981, Doña Luz ya es una mujer muy mayor, está cerca de los 90 años, y no tiene descendencia directa. Y se enfrenta a la pregunta, ¿qué va a pasar con todo esto? Exacto. ¿Qué pasará con todo ese tesoro histórico cuando ella ya no esté? Y toma una decisión que lo cambia todo. Una decisión trascendental. Decide donar la casa, el edificio y absolutamente todas las colecciones que había reunido. Todo. ¿A quién? Se lo entrega todo al Estado mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. A la Sedena. Le entrega la casa a los militares. Es curioso, considerando la historia de Villa con el Ejército Federal. Es una de esas ironías de la historia, sí. Pero su condición fue muy clara, y eso es lo importante. Puso una sola cláusula, ¿Cuál? que el lugar debía seguir siendo un museo dedicado a la memoria de Francisco Villa y de la Revolución Mexicana, ¿Quería asegurar que ese legado? que ella había protegido de forma tan personal se convirtiera en parte de la historia oficial del país, accesible para todos. Un acto de generosidad y de visión histórica tremendo. ¿Y qué hace la Sedena cuando recibe la casa? Me imagino que el edificio ya no estaba en sus mejores condiciones. Para nada. Estaba muy deteriorado. Pensemos en décadas de uso intenso y un mantenimiento, pues, limitado. La fuente nos dice que la Sedena tuvo que arrancar una restauración integral. Y no fue una simple manita de gato. No, fue un trabajo profundo. Tuvieron que reforzar las paredes, recuperar los pisos originales, restaurar toda la carpintería de puertas y ventanas, las herrerías. Un trabajo enorme. ¿Sí? Para devolverle su dignidad estructural, pero con el cuidado de no borrar las huellas de su historia. No querían una casa nueva, querían la Quinta Luz en todo su esplendor y con todas sus cicatrices. Y finalmente, el sueño de Doña Luz se cumple. Se cumple. El 17 de noviembre de 1982, un año después de su muerte, la casa abre sus puertas al público. Ya no es la residencia privada. Ni el museo doméstico. Ahora es oficialmente el Museo Histórico de la Revolución. Aunque todo el mundo en Chihuahua le sigue diciendo la Casa de Villa. Por supuesto. Y queda bajo custodia militar, cumpliendo el deseo y la confianza que Doña Luz depositó en ellos. ¿Y hoy cómo es visitar el museo? ¿Se siente como un espacio frío, institucional, o todavía se percibe algo de esa historia viva? Yo creo que lograron un balance increíble. Conserva la estructura original y al recorrerlo la sensación es que la casa todavía tiene alma. No es un espacio impersonal. No. Y la distribución de las exhibiciones ayuda mucho a crear esa atmósfera. ¿Cómo está organizado? En la planta baja, por ejemplo, está la parte más íntima. Ahí ves los muebles de la familia, las vajillas, documentos personales, objetos cotidianos. Es como asomarte a su vida familiar. Exacto. Luego, en otras salas, el enfoque cambia y te encuentras de frente con el líder militar. Las armas, las banderas impresionantes de la División del Norte, los uniformes. ¡Wow! Y hay detalles fascinantes, como una pequeña capilla doméstica, que te habla de la vida privada de la familia en medio de esa vorágine. Entonces, el recorrido mismo te cuenta esa doble historia, la del hombre y la del mito. Justo así, si conectamos todo, la casa resume en sus muros el arco completo de la vida del caudillo. Es un microcosmos. Un microcosmos que narra su historia desde la intimidad. Vemos su ascenso, su poder como líder y gobernador, la lucha intensa. Luego, esa pausa crucial que fue la preservación de su memoria por parte de su viuda. Un acto de amor y de conciencia histórica. Y finalmente, su consolidación como una figura de la historia nacional con la creación del Museo Público. Toda su vida y su vida después de la vida contada a través de esas habitaciones. Donde vivió sus años de mayor poder y, al mismo tiempo, de mayor peligro. Es un viaje a través de un solo edificio. Al final, la Quinta Luz es mucho más que la casa de un personaje histórico. Es una cápsula de tiempo que nos muestra esa evolución. ¿Sí? De un hogar a un cuartel, de un santuario privado a un legado público. Una historia de guerra, de amor y de memoria, todo contenido entre 4 paredes.
Y esto nos deja con una idea, creo, para darle vueltas. Si los muros de esta casa pudieran hablar, no solo contarían la historia de un famoso general, Contarían otra historia. contarían con la misma fuerza la historia de la mujer que vivió ahí durante casi 60 años después de él, preservando meticulosamente cada recuerdo. Cada objeto, cada anécdota. Y esto plantea una pregunta. ¿Qué tanto de lo que entendemos de las grandes figuras históricas está moldeado no solo por sus propios actos, sino por los dedicados archivistas, casi siempre sus familiares, sus parejas, que los sobrevivieron? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué otras historias, curadas por el amor y la cercanía de quienes mejor los conocieron, se esconden a plena vista en las casas que la historia ha convertido en museos?